Muy buenas tardes, darle nuevamente la cordial bienvenida a esta cuarta edición del BPM Day Lima Perú 2022. En esta ocasión, ya para continuar en este rubro, en este espacio, donde compartiremos casos de éxito de implementación de tecnología BPM, específicamente BPMS, en las organizaciones. En esta ocasión, vamos a hacer la presentación del grupo Interact, y en este caso, cuya presentación la va a realizar Iván Lazo y Fernando Estrada, quienes representan a dicha empresa, comentándonos sobre su caso de éxito a través del cliente Antonio Encarnación, de la empresa Energet. Ahí nos contarán, pues, cuáles fueron los desafíos que asumieron y de qué manera pudieron evidenciar esta mejora en productividad, esta implementación en el éxito del uso de la herramienta dentro de esta organización. Antes de cederte el paso, Iván, hablar un poco de tu background profesional. Iván Lazo es un especialista en BPM, gestión por procesos de negocio, ya con más de 10 años de experiencia. He trabajado como analista de negocios internacionales en Interact, en Brasil propiamente. Él es tecnólogo en redes, computadoras, seguridad informática, y asimismo está cursando un MBA en la gestión empresarial de negocios. Sin más preámbulo, estimados, doy la cordial bienvenida y te cedo la palabra, Iván. Bueno, muchas gracias, Félix, y a todo el equipo y los participantes. Buenas tardes después de este break. Vamos a estar entonces aquí compartiendo nuestras experiencias con Fernando, con David, que ya nos hablaba un poco sobre Ibermansa hoy de mañana, y también con Antonio, que es uno de los colegas y miembros del proyecto directamente que participó en toda la implementación en el proceso que vamos a mencionar, el proceso automatizado en Energet. Entonces vamos a ir comentando, ir mencionando cuáles fueron los desafíos que nos encontramos en el camino y también pues cuáles fueron los beneficios que directamente se obtuvieron. Entonces lo dejo aquí contigo, David, si quieres empezar a compartir la pantalla, también con Antonio para Claro que vaya sí. presentando y vamos. ¿Me escuchas, Iván? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí también nos está acompañando el ingeniero Antonio Encarnación. Ingeniero, ¿cómo estás? Y ahora voy a compartir la pantalla por acá. Un momento, por favor. A ver. ¿Me confirman, por favor, si ya se está visualizando? Sí, se visualiza. Confirmado. Listo. Entonces, como estaba comentando Iván, vamos a ver, es distinto como la reunión de la mañana. También vamos a ver lo ABPMS, pero en un proceso industrial que nosotros trabajamos con Energet. Energet es una de las empresas bastante importante en el Perú, pues está en el tema del sector industrial, fue fundada en la década de los 80 y está enfocada en el tema de la fabricación de baterías automotriz y uso estacionario, ¿no? Para mí también es una muy buena marca a nivel de usuario también. Entonces, aquí Energet, hablando un poco más sobre de la idea para que algunos, si es que no lo conociesen, pues Energet tiene 36 años de historia. Está en Lima, Perú, pues tiene más de 175 colaboradores, está en el tema de fabricación de baterías, fabricación de equipamiento eléctrico y el tema más que todo por el tema de exportación. Ahora, como vamos a hablar, en este caso, como un caso de éxito que estuvimos trabajando con Energet, pues estuvimos trabajando aproximadamente unas 200 horas de proyecto, y ahí más adelante les voy a contar el desafío de que se tuvo que mover un poco más de horas adicionales porque era bastante complejo, ¿no? Al inicio nosotros tuvimos una propuesta por parte de, de, digamos, de Energet y fue creciendo exponencialmente mientras que íbamos parte del mismo proceso de ensamble, nos íbamos dando cuenta que iba creciendo en ese camino. ¿Por qué? Ya haciendo una mejora. Ahora,
Vamos a dividirlo, ¿ok? El tema de la necesidad, propuesta de ejecución de BPM, análisis de procesos y resultados. Similar un poco a lo de la parte de la mañana que se hizo con Ibermansa, pero en este caso vamos a hacer un tema de presentaciones de cómo se ve, digamos, el proceso, ¿ok? Para eso, en la parte del diagnóstico, en la parte de necesidad, me gustaría invitar al ingeniero Antonio para que nos pudiera explicar más sobre la necesidad del proceso y que también nos pueda explicar más a detalle él siendo el dueño. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Se escucha. Ya, perfecto. Está bien. Sí, perfecto. Bueno, primero agradecer esta oportunidad a Interac, ¿no? A David, a Iván, y por permitirme mostrar un poco de lo que Energet tenía como propuesta, buscando mejorar todo lo que era automatización de la gestión misma, de llevar la información, obviamente como empresa industrial, y encontrar un software que nos permita tener todo desarrollado e implementado es casi complicado encontrarlo, ¿no? Con Interact vimos una propuesta interesante, básicamente como piloto en este proceso de ensamble, ¿no? Sabiendo que en el proceso de baterías, ahorita actualmente Energet cuentan con 4 procesos: el proceso de rejillas, el proceso de placas y este proceso de ensamble, que tiene subprocesos, alrededor de 7 subprocesos, y más uno que era un tema de reporte, ¿no? Ahora, toda esta necesidad, obviamente nosotros buscamos cómo agilizar la información. Y cuando hablamos de información, estamos hablando de un proceso que, digamos, estuvimos trabajando de todo manual, ¿no? Si bien es cierto, hay un registro de información, por más que Energet esté certificado a nivel de la norma ISO 9001, ¿no? Tiene todos los procesos documentados, procedimientos, y estos registros todo se maneja de manera física, ¿no? Obviamente, si nosotros queremos manejar información, lo manejamos a través de esta plataforma SAP, pero a nivel de SAP para producción, ¿no? Está todavía muy hermetizado, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es tener información en tiempo real, ¿no? De todo lo que se va consumiendo, lo que se va produciendo, y obviamente también todo lo que tenga que ver con la parte de trazabilidad, porque para nosotros este factor es muy importante, ¿no? El tema de consumir los lotes, el que el producto nazca con un lote único, ¿no? Todo se ha visto como necesidad, ¿no? Entonces, dentro de esta necesidad, nosotros hablábamos con David, con Iván, de cómo hacer que esto que para nosotros era muy importante, cómo materializarlo en una secuencia de actividades, tanto de registro de información, de poder elegir los lotes, de poder consumir los lotes correctos, ¿no? Y no solamente a nivel de recetas, sino a nivel de, también de las mermas o reprocesos que se generan durante nuestro mismo proceso, ¿no? Entonces, esto que para nosotros es un proceso manual y que lo conocemos al revés y derecho, era cómo llevarlo a esta plataforma de BPMS, algo que nos permita poder automatizarlo, ¿no? Si bien es cierto, acá lo que nos muestra David hace mención de que nosotros tenemos un primer proceso que hablamos de perforado y ensobrado, y que esto va a alimentar a un subproceso también llamado soldado de grupos. Y todo es un proceso lineal que va después con el soldado intercelta. Por ejemplo, acá lo que David nos muestra ya es el flujo de cómo el proceso de ensamble se alimenta, ¿no? Nosotros actualmente manejamos una programación mensual, que esto va asociado a una programación o distribuido a una programación semanal. De ahí esta programación lanza la necesidad que tendríamos que hacer por cada día, por cada turno, y que en esta programación no solamente está un solo producto que fabricamos, sino fabricamos alrededor de 180 productos, ¿no? Entonces, esta diversidad de moldes, modelos, códigos, hace que tengamos una necesidad alta a nivel de información, ¿no? Y que esto todo va a alimentar, para el caso de ensamble, a cada uno de los subprocesos, ¿no? Como vemos acá, perforado y ensobrado, que va a alimentar a lo que sería soldado de grupos,
Este mismo proceso lineal está en intercelda, el sellado térmico, sigue con lo que es el soldado de bornes, y finalmente se tiene, más allá de cada validación en cada etapa, se tiene esta prueba, digamos, previo a la etapa final, que el producto que saca este proceso de ensamble es el producto batería seca, ¿no? Entonces, para sacar este producto de batería seca, cada uno de los subproductos ha tenido que haber realizado una parte de este producto, ¿no? Entonces, la consolidación de cada una de las etapas hace que en este proceso de codificado ya se registre el lote, tanto el lote que va a ser creado para el producto y nos va a permitir trazabilidad de cualquier reclamo externo, ¿no? Así como también de todos los lotes que se han consumido o se han utilizado para la realización de este producto como tal, ¿no? Entonces, esta información del proceso de fabricación, sino también está asociado a cada uno de los procesos soporte o de las áreas soporte, que en este caso mantenimiento, ¿no? En mantenimiento nosotros también buscábamos algo que cuando se dé un problema de máquina, poder a través de BPM poder controlarlo, tanto el tiempo de parada como la afectación que tuvimos en ese tiempo determinado, ¿no? Y del mismo lado, cuando hemos tenido un proceso de alguna observación por un producto observado o no conforme, a su vez también que haga el llamado a calidad para poder asociar de cómo tener todo a través del sistema, ¿no? Y que esto obviamente para nosotros era necesario, ¿no? No sé si para ahí, David, está claro la información. Sí, claro que sí. Sí, aquí es lo que justamente nosotros cuando iniciamos el proyecto nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo automatizar un proceso que está automatizado, ¿no? Industrialmente hablando, es un proceso que a nivel de producción pasa por las líneas o por los diferentes puntos de ensamble, como tú lo mencionabas, ¿no, Antonio? Y como tú referenciabas también, dentro del proceso existen algunas características como el hecho de que es un proceso 24/7, ¿verdad? De que se trabaja Correcto. a 2 turnos, entonces la captura de la información de los registros se hace de una forma periódica, más o menos 1 hora por cada punto de contacto, en este caso por cada punto de soldado, de interceldas, de toda la parte de prueba de vacío. Entonces daba una complejidad aún más interesante o mayor a el trabajar con la automatización, que no es solamente cómo vamos a automatizar el registro, cómo vamos a controlar toda la parte de los desvíos o no conformidades, sino también cómo vamos a garantizar que este seguimiento, esa trazabilidad, esa gestión propia de flujo de ensamble, consigamos mantenerlo 24/7, ¿no? Consigamos mantenerlo conforme la producción o la ejecución propia del proceso lo exige. Correcto, ahí para comentar también adicional, más que todo, cuando el flujo de ensamble, pues iba de la mano con flujo de calidad, órdenes de transferencia individuales y todos tuvieron, digamos, para mí me pareció perfecto que todo dueño de proceso contribuyera información aquí, porque esto empezó con hojas de controles, algunos videos con los cuales estábamos trabajando y cómo hacíamos colocar, ¿no? O sea, al inicio teníamos el flujo de ensamble, se hace de esta parte, se hace con estos videos, con estas hojas de controles que trabajamos físicamente, ¿cómo hacemos para automatizarlo de esta manera? Y eso era todo un desafío, ¿no? Y luego que nosotros terminamos de hacer el flujo de ensamble, ok, ¿qué viene amarrado al flujo de ensamble? Y empezamos a trabajar las órdenes de transferencias, o si en el caso se va a hacer una orden, digamos, una generación de OTM, digamos, o el flujo de calidad. En el flujo de calidad es un buen ejemplo ahí. Entras en el flujo de calidad y en el flujo de calidad se va a requerir repuestos. Ok, justo esa parte no estaba detallada, entonces debería también trabajar con los repuestos y deberíamos solicitar repuestos. Y así es como empezamos a hacerlo crecer más el proyecto. Se requiere ahora, digamos, colocar, necesitamos estos repuestos para que se pueda colocar. Y ahora, algo muy importante dentro de este proceso es el tema, como estaba comentando Iván, que este proceso es registrado 24/7, lo van registrando cada hora. Entonces es algo que se necesita tener trazabilidad del tiempo, en la fecha en que está registrado,
de qué tipo de batería es, si fue registrado por quién, en qué semana, y pues toda esa información sea correcta y validada, ¿no? Para que en Sí. codificado no ocurra algo diferente. Y algo de pronto para referenciar de cómo inició el proyecto. Nosotros como Interact tenemos una práctica y es que siempre que iniciamos los proyectos de gestión por proceso, sea solamente de levantamiento, de diseño o también de automatización, lo que buscamos en las primeras jornadas, en las primeras sesiones, es hacer esa transferencia de conocimiento de cómo se usa la plataforma, cuáles son las buenas prácticas, para que el equipo poco a poco, el equipo del cliente, tenga esa autonomía para modelar, para automatizar los procesos, ¿no? Lo que nosotros mencionamos como BPM Week, donde explicamos hasta posteriormente cómo se hace toda la parte de mejora y de automatización. En este proyecto, con todo el equipo de Energet, no fue diferente. Trabajamos en uno, en dos casos, inicialmente pues que acostumbramos tener un poco más leves, y luego de que hicimos esa jornada de BPM Week, trabajamos en la caracterización del proceso de ensamble y los subprocesos, donde identificamos entonces los responsables, el alineamiento estratégico, algo que de pronto debemos comentar, y lo mencionaba al inicio también Antonio, es que ellos escogieron este proceso de ensamble, este MVP, por ser un proceso de core, de negocio, y por ser uno de los procesos más complejos organizacionalmente hablando. Es decir, si nosotros conseguimos automatizar este proceso y sus subprocesos, el resto de los procesos, sean industriales, sean más administrativos, vamos a conseguirlos trabajar sin ningún problema. Entonces, ese alineamiento, que sea como la primera etapa que tenemos a nivel del ciclo de gestión por procesos, se desarrolló un alineamiento muy claro por parte de Energet con la elección de este proceso. Pues posteriormente fuimos avanzando en todo el análisis con las diferentes prácticas que más adelante estaremos mencionando. Sí, perfecto. Entonces, ahí yo voy a mostrar un poco más del tema de las características de la implementación. Fueron 4 procesos automatizados y 9 procesos, subprocesos automatizados, ¿no? Fueron en total, al inicio se trabajó con uno solo y se expandieron, ¿no? Y trabajamos con 4 bases de datos conectadas, ¿no? Ahí con la ayuda del equipo, pues se conectaba a base de datos, donde pues teníamos que hacer conexiones también con la base de datos que trabajen con SAP. Ahora, una solución en cloud, ¿ok? Todo se encontraba en una solución en el cloud, no era en ninguna integraciones, digamos, en el tema de sus servidores. Y la integración fue también con SAP, y fueron 200 horas que se trabajó. Y el proceso, pues en este tema, pues la categoría es a nivel misional. Entonces, es un poco más complejo, sí, es un poco más complejo, dedicó mucho más tiempo para desarrollarlo, pero el objetivo, digamos, esperado de esta automatización con el proceso de ensamble era contar con información en tiempo real de cada actividad del proceso, ¿no? De cada actividad que se ha ido mostrando actualmente. Tener ya un control y también supervisión del proceso, porque nosotros teníamos actividades en las cuales los líderes hacen temas de validaciones, con lo que se va, digamos, colocando por el operario. Gestión de horas laborables por semanas, crear una programación de producción de moldes de ensamble, ¿no? Donde se coloque todas las programaciones que van a ser trabajadas durante la semana y qué operadores son los que nos van a acompañar en esta jornada. Y no más uso de registros por papel por hora, ¿no? Ese era uno de los objetivos importantes. Ahora, aquí yo voy a mostrar un modelo en BPMN, que el tema es la programación de operadores, uno de los primeros que se trabajó, ¿no? El tema de la realización de la programación semanal de operadores. Un punto importante aquí, yo le voy a poner play aquí, es que nosotros digamos, el año, ¿no? Y el tema de la semana, ¿no? Decimos, ok, en esta semana se va a trabajar
qué turnos, porque como eran 24/7, pues van a dividirse en 2 turnos, y cuántas horas laborables son las que van a trabajar. Entonces ahí podemos ver en detalle, ¿no? En la sección de operarios, escoges abajo, ¿no? Dices, ok, ¿cuáles son los operarios que van a trabajar para esta semana? Ok, sí, ahí como estamos viendo, justo le he traído ahí en video, y ya está. Y en ese punto ya estamos mostrando, ¿no? Que se ha seleccionado el tema de los horarios laborales que se van a comentar y qué días se van a trabajar. Y así se iban registrando, ¿ok? La programación, porque anteriormente, pues esto se estaba trabajando de manera en la hoja de cálculo de Excel, donde íbamos colocando, ¿no? En una lista de la semana qué días estaban trabajando y los nombres de los operarios y el líder de UGB quien nos va a acompañar. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente que quiero mostrarles por acá. Ok. El otro es el tema de la programación de producción, porque una vez que nosotros escogemos la semana que vamos a trabajar y los operarios que van a trabajar esa semana, ahí nosotros ya colocamos cuáles son los moldes que nosotros vamos a trabajar. Entonces, justo aquí yo tengo un video donde tú especificas y dices, ok, vamos a trabajar en la semana puntual, ¿no? Escoges el número de la semana, tú dices, ok, vamos a trabajar semana tal. Justo ahí estamos seleccionando la semana número 40 y escoges el día, ¿no? En este caso, nosotros sabemos que tenemos información del lunes hasta el domingo. Ahí nosotros escogemos específicamente, ok, decimos, ok, en este día lunes no va a ser ni el tipo de programación, no va a ser el tipo de programación, no va a ser un descanso, mantenimiento normal, porque también era necesario eso, porque a veces había registros durante el proceso donde se estaba haciendo mantenimiento a la máquina y todo esto debería mantenerse, digamos, registrado. Igual con el tema de los descansos. Ahora, como estamos visualizando aquí donde dice tema normal, nosotros escogemos el grupo de caja y nos va a mostrar los moldes. Entonces, dependiendo del grupo de caja, pues nos va a traer información del SAP, nos va a traer donde dice código base, es el código SAP, aquí lo vamos a ver. Es el código SAP, descripción SAP, el código SAP, la cantidad programada que se va a trabajar, el orden de fabricación, el número de orden de fabricación, ahí está el número de orden de fabricación, la cantidad programada que tú vas a realizar y pues el tema de qué programación o qué equipo lo va a llevar. Ahora, ahí es bastante puntual porque nosotros necesitamos ahí siempre tener un aviso porque tenemos políticas por el tema de la cantidad máxima que se va a trabajar para un grupo de caja para tal día, ¿no? Entonces, todas esas reglas también que son, digamos, que se sabían por parte de los operarios, se sabían los líderes UGB, todas esas reglas tenían que estar incluidas también en el mismo proceso, ¿no? Sí, aquí de pronto, para referenciar, cuando se está consumiendo o visualizando esta información, vale la pena solventar que toda esta información viene en tiempo real de las diferentes bases de datos, entre ellas las de SAP. Entonces, hubo y existe una integración directamente a la fuente de información con el fin de tener actualizadas toda la parte de los registros, los listados, los inventarios, toda la parte de lotes, y algo que es importante y es que lo que nosotros estamos haciendo a nivel de gestión para la programación, para toda la parte de producción, está respaldado con lo que efectivamente se va a trabajar en la parte industrial, ¿no? Entonces, el hecho de tener muy segmentadas las cantidades, los lotes, los tamaños, por ejemplo, de las diferentes tapas o cajas, impacta necesariamente en el tiempo de producción o de parado para ajustar las diferentes máquinas en función del lote a ser producido o de la referencia a ser producido, ¿no? Entonces, esa necesidad de sí o sí tener la información en tiempo real era un aspecto muy importante y que de hecho, así como hay aspectos muy positivos dentro de toda la parte de implantación, hay que comentar los desafíos que tuvimos. Uno de esos desafíos en la parte inicial, cuando empezamos a trabajar las integraciones, fue justamente conseguir esa comunicación
en tiempo real entre las bases de datos y los procesos, no por el componente tecnológico, sino por los tiempos de ejecución. Entonces teníamos las bases de datos conectadas, teníamos las diferentes consultas o los diferentes componentes y llegó un momento en que los tiempos de ejecución empezaron a ser un poco más elevados de lo que de pronto esperaríamos. Luego comentamos un poco al respecto, pues no sé si de pronto hay Antonio sobre esa experiencia, sobre cómo se venía ejecutando el proceso y esta parte de automatización, quisieras agregar algo en esos momentos. Sí, bueno, efectivamente nosotros en este tema de programación, al ser complejo, obviamente involucraba tener información de la programación del personal. Mencionaban justo al inicio de lo que eran los horarios y turnos que estaban programados, el personal, pero también era importante saber qué se tenía que fabricar. Y esto, el saber justamente estaba asociado a esto que mencionas en este formulario, ¿no? Donde nos permitía programar los modelos en función a un tipo de molde. Nosotros lo asociamos al molde bastante para que sea más amigable la búsqueda de información, ¿no? Y también nos permita en un solo barrido poner identificado todos los modelos que asocian al molde, ¿no? Entonces, si bien es cierto, sí, en la primera que estábamos haciendo esto se generaba bastante demora, ¿no? Hicimos en una corrida que creo que demoraba 15 segundos o 10 segundos creo que estaba, ¿no? Entonces, efectivamente, fuimos encontrando esta velocidad y que permitió que esta información sea mucho más dinámica y rápida, ¿no? Sí es, Antonio. Sí, correcto. Ahí, justo rescatando ahí lo que último que había comentado Antonio, sí, nosotros hicimos una propuesta al inicio para este tema de la programación. Nos estábamos obteniendo respuestas de 1 minuto por temas de la cantidad de información que este traía, ¿no? Y no eran bases locales, eran solo toda información, estaba en la nube y informaciones también que se tenía que hacer un cálculo adicionales para poder traer el orden de fabricaciones. Entonces, se fue cambiando los diseños, se fue cambiando, digamos, el tema de los datos, cómo va a ser la presentación adecuada para que no se pueda presentar, y así empezamos a obtener respuestas más rápidas con las que ahora pues tiene de 2 a 3 segundos dependiendo de la selección del molde y grupo de caja que uno especifique. Eso pues, nos demoró un poco, pero de verdad que ahora ayuda bastante para la programación. Ahora, vamos a retroceder un poco antes de hablar de uno de los formularios para mí más importantes, es el tema de codificado. El tema de codificado, pues, engloba todo. Engloba el perforado, ensobrado, soldado de grupo, soldado de interceder, sellado térmico, soldado de bonus y prueba de vacío. Ahora, toda esa información que se iba rescatando aquí, que se iba trabajando, pues también había una información de mermas. Y esta información de mermas también tenía que estar en la sección de codificado para poder traer. ¿Qué pasaría si en el momento, como si lo hubiéramos trabajado todo lineal, y hubiéramos dicho que se trabaje, ok, todo lineal, esperando que estamos en el momento de soldado intercelda, pero yo ya quiero tener el reporte final que se está en codificado? Debería permitirme realizarlo, porque en el momento que nosotros estamos haciendo en producción ya me debería decir cuánto debo tener de soldado de grupo perforado en sobrado y poder trabajar. No esperar que se finalicen los anteriores procesos. Entonces, aún así, como ustedes lo están viendo, que parece directamente que uno espera del otro, pues no, debe trabajarse independientemente, ¿no? En ese momento cada uno va registrando hora por hora y yo al momento, desde que inicio perforado, yo ya debería tener información en codificado. Si alguien espera que en el momento empieza de 7 a 9, yo ya debería tener información, aún así no haya empezado, digamos, sellado de térmico o prueba de vacío. Yo ya debería tener información para poder consultar de ensobrado o soldado de grupos o encajonado. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar por aquí. Y eso es lo que les quiero comentar por el tema del modelo de VPN de codificado, ¿no? Aquí está, vamos a pasarlo por acá. Ok, es uno de los más importantes. Aquí nosotros estamos viendo que hay una recepción de producto, regularización
generación OTM donde involucra otros procesos, ¿no? Y más abajo está lo de calidad. Ahora, justo aquí le voy a dar play. Y aquí está. Nosotros ahí estamos solicitando, digamos, como un reporte final. Seleccionamos la semana, el turno en cual se está trabajando, que queremos ahí colocar, la fecha, que es importantísimo ahí. Ahorita vamos a ir mirando poco a poco ahí. Y una vez que nosotros, voy a explicar ese punto aquí. En el reporte final, tú escoges el modelo de la batería y debe traer ya información, ¿no? Estamos viendo aquí. Debe traer ya información del tema del código SAP, el grupo de caja, a qué lote pertenece, cuánto es la cantidad que actualmente va, cuánto es la cantidad total que nosotros vamos a colocar actualmente en ese momento, cuánto es la cantidad planificada para ese día, ¿no? Como estamos viendo aquí, el orden de fabricación, y esa información se va construyendo, va leyendo información de todas las bases que nosotros hemos ido guardando anteriormente, ¿no? De cada proceso. Entonces, ¿qué pasaría si en ese momento estamos seleccionando aquí si tiene mermas o no? Pues en ese caso, si los mermas que han sido registradas en los anteriores subprocesos, ¿no? Y también su lote final, que es importante porque cada, digan en ese caso, ¿no? Código impreso es el lote final que va en la batería. ¿Ok? Entonces, aquí está. Entonces se va registrando, ¿no? Más abajo ese es un tema de horas y eso es por el tema de los operarios y esto que viene información de la generación de OTM. Pero lo de arriba es importante. ¿Por qué? Porque se divide en tres cosas para mí importantes. Cantidad planificada, la cantidad de avance actualmente y la cantidad total producida. Porque cuando ellos vayan a colocar un nuevo registro más adicional, pues habría que ir colocando cuánto va el avance y que no esto sobrepase, ¿no? Porque estos datos son delicados cada vez que se van a pasar para producción, ¿no? No sé si ahí Antonio quisiera hacer algún comentario, porque en la parte de codificado sí es importante ese tema. Sí, David. Por ejemplo, lo que mencionabas, quizás un poco más atrás, bueno, ahí, por ejemplo, eh, aquí es muy importante para nosotros porque, como mencionaba, el tema de trazabilidad es uno de los factores muy importantes, ¿no? Y más aún cuando nosotros queremos dejar evidencia para nuestro sistema de gestión de calidad, esto nos sirve de tener todo grabado, ¿no? Ahí tranquilamente podemos ver los lotes. Si se visualizan ahí esos campos de donde hay una carpeta, ¿no? Es la búsqueda de los lotes que nosotros vamos a sacar información del mismo SAP, ¿no? Y, tal como lo has dicho, en tiempo real, ¿no? Todo esto se trabaja en tiempo real con una base, en este caso, intermedia y el enlace que lo que es para SAP. Entonces, esta información, acá nosotros vamos guardando, en este caso hemos definido cada lote de producción, se va guardando y ya va pasando o migrando a SAP, ¿no? Y se va consumiendo. Del mismo lado vamos generando otro registro para la información. Si pasamos en la siguiente, David, por favor, un poquito más del video. Ya, en esta parte sí era un tema de tener todo consolidado, ¿no? En la parte baja mencionaba de las hojas de control de los demás subprocesos, estaba jalando toda la información de horas paradas, ya sean programadas o no programadas. Estas no programadas era una información consolidada que se extraía de la generación de la OTM, ¿no? Había un campo donde se generaba la OTM, ¿no? Y por eso que se iba acumulando de todos los subprocesos. Entonces, de manera simple, podríamos ver cuántas horas ha tenido cada subproceso y de eso llevar un mejor control, ¿no? Y bueno, en la parte final ya estaba el tema del operario y las horas que se estaban cuantificando, ¿no? Excelente, sí, excelente. Vamos a pasarlo por acá. Sí, entonces. Ahora, en el tema de análisis de procesos que nosotros ya tenemos por cada solicitud que se va registrando, pues hay una distribución de las actividades del proceso, ¿no? Ya vamos viendo más a detalle cuáles son los aprobadores, las validaciones que estos toman, los registros de las cantidades, como estamos viendo acá en la parte izquierda, y también el tema de la línea de tiempo, ¿no? Ahora, esto vamos trabajando de dos maneras, porque en sí cuando nosotros tenemos
en la suite, en la suite SA, pues tiene su propia base de datos donde nosotros guardamos información, pero hemos estado también complementándolo con unos componentes que son una base de datos donde estamos guardando también el número de la instancia para que en el caso pues se quiera requerir, buscar en qué momento se guardó estas mermas, en qué momento se estaba guardando, pues lo relacionemos con las instancias que tiene también la suite SA, ¿no? Ahora, aquí nosotros también vemos que se está aprovechando, digamos, el tema del mapa de calor de las instancias en ejecución. Aquí nosotros tenemos uno que es el tema de codificado y algunas, como están viendo, no los tengo aquí para colocar, pero hay algunas instancias que han ido para generación OTM, nos va a mostrar el porcentaje, si es que hay demasiadas instancias que se están generando para generación OTM, si hay otras instancias que están generándose, digamos, con una validación y así. Y hemos encontrado también información para el tema de flujo de calidad, porque ahí había unas divisiones para saber si la falla era de proveedor o si las fallas eran, pues, internas, ¿no? Entonces, esta información es clave para el dueño de ese proceso. Igual aquí también para cada dueño de proceso existe un monitoreo puntual. Digamos, mi proceso como dueño de proceso es ensobrado. Entonces, yo como dueño voy a poder mirar las instancias que fueron avanzando, ¿no? Un momento, ¿ok? Las instancias que han ido avanzando en ejecución, cuáles ya están completadas y cuáles debería darles una revisión dependiendo de lo que va avanzando. Pues para mí he colocado algunos resultados cuantitativos y repetido aquí, cuantitativos y cualitativos, estandarización de la información. Ahora hay una unificación de información de diferentes hojas de control que se trabajó al inicio. Hay una gestión de actividad de inicio a fin para cada subproceso y para cada proceso que esto engloba. Y sí, hay una reducción del 28% de tiempo medio en la ejecución de procesos y pues un 80% en el tema de costos, en el tema de uso, ¿no? De las hojas de control que se iban distribuyendo, ¿no? Yo creo que se va a ir alcanzando más resultados mientras más se vaya complementando la información. Es un proyecto reciente que nosotros hemos trabajado y yo agradezco bastante en el JET por participar. Sí, David, si me permites un minuto. Sí. Sí, dime. Sí, justo esto es lo que mencionas a nivel de resultados, ¿no? Por ejemplo, nuestro proceso anterior a BPM estuvo registro de información en SAP, era al término de un turno, ¿no? Entonces nosotros para obtener esa información teníamos que esperar las 12 horas de trabajo y recién visualizar lo que hemos fabricado, ¿no? Digamos en el SAP. Comportamiento de hora por hora era ver visualmente las hojas físicas, ¿no? Que teníamos, digamos, en planta, ¿no? En cambio, ahora la diferencia es de que a nivel de BPM puedo visualizar como, en este caso, como jefe de producción, puedo visualizar cuántas van fabricando por hora, en qué instancia se encuentra, si está por validar, si está paralizado por una OTM, o también si está paralizado por un tema de no conforme, ¿no? En este cuadro que tú mencionabas, justamente en qué etapa de la instancia se encontraba, era justamente lo que ahora nos permite visualizar y eso es para nosotros ha sido de mucho valor, ¿no? Ya no hay una espera de 12 horas, sino esto puede ser cada hora el registro de información y creo que ayuda en la gestión de todo, ¿no? Desde la planificación hasta la misma toma de decisiones que se pueden dar, ¿no? Así es, Antonio. Yo creo que ese es uno de los puntos que más ha impactado, ¿no? En la automatización, más allá de tener esa visión de punta a punta del proceso que ustedes consiguen tener de forma accesible cómo está la producción del lote de una determinada orden en tiempo real, ¿no? Muchas veces ese tiempo real en algunos casos es 1 hora, es 6 horas, es 12 horas, si hablamos de cubos o de BI, pero pues en este caso la información la tienen al instante, ¿no? Y de pronto no sé si tú quisieras compartir también con el equipo y los participantes que nos escuchan, Antonio, cuáles son esos procesos que ustedes ya internamente han empezado a evaluar o que están explorando sobre la automatización por cuenta propia para continuar esta jornada que han iniciado.
Sí, bueno, nosotros, si bien es cierto, en su momento tomamos la decisión de que esto de ensamble era nuestra prioridad. Era empezar desde cero todo aquello que era manual, ponerlo en automático, digamos. Y en el tiempo también hemos ido cambiando, ¿no? Bueno, hemos ido viendo versión 1, versión 2 y quizás versión 3, ¿no? Justamente buscando estas mejoras que pueden salir en cada análisis posterior que se da. Actualmente nosotros ya estamos con el equipo también en plena implementación de nuestro otro proceso, que es el proceso de rejillas, ¿no? Ya estamos a nivel de todo lo que es el flujo, estamos en formularios, ¿no? Y estamos ya en lo que sería la parte de generar la base de datos, de toda la información que complementa, ¿no? Para ya ponerlo en operativa, ¿no? Dentro de nuestro proyecto obviamente está que en diciembre ya deberíamos tener activado este proceso de rejillas, ¿no? Porque si bien es cierto, no solamente es el tema de decidirnos por un proceso, sino lo que viene aquí es trasladar toda esta experiencia al resto del equipo, ¿no? O sea, el aterrizaje, ¿no? ¿No? Todo lo que uno puede a nivel de planeación poder definir, ahora toca la ejecución con los mismos operarios y estamos en todo ese proceso que nos está yendo bien, ¿no? Yo creo que es entender que el sistema está amigable, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Que lo hace dinámico el entendimiento y también el registro de información, ¿no? Pero ahorita sí estamos ya en el segundo proceso que sería rejillas, ¿no? También es un proceso que queremos automatizarlo con toda su complejidad que pueda tener, ¿no? Obviamente. De acuerdo, Antonio. Yo creo que eso es algo bien, bien importante así para resaltar de esa forma autónoma y creo que uno de los aciertos que se ha tenido dentro del proyecto y naturalmente viene de ustedes como equipo Energet es ese respaldo que se ha tenido internamente desde la dirección, ¿no? El liberar, el habilitar a los diferentes participantes de los subprocesos y al equipo técnico desde el inicio, ¿no? A nosotros nos pareció muy sorpresivo y sorpresivo para bien, que cuando hicimos el kickoff del proyecto estábamos presentes más o menos unas 21 personas, de las cuales de Interact solo estábamos 3. El resto de los participantes eran del equipo de Energet, desde la dirección, equipo de calidad, algunos de administrativos y en un 60-70% el equipo de industrial y de tecnología. Entonces, el hecho de haber iniciado el proyecto y haber mantenido durante todo el mismo el equipo, especialmente que conoce del proceso, de los subprocesos, de la parte tecnológica, fortaleció de una forma bastante constante. Ciertamente tuvimos algunos momentos en que debimos refinar, debimos hacer paradas para revisar por dónde debíamos ir mejor o fortalecer ciertos aspectos, pero yo considero que eso es un punto clave dentro del éxito del proyecto, el haber tenido un involucramiento de parte de Energet, tanto del equipo propio del proceso, que en este caso es el equipo industrial, el equipo de calidad y pues del equipo de tecnología. Entonces eso es algo que yo destacaría. Un punto que también destacaría es la forma como se ha hecho esa transferencia de conocimiento, esa gestión del cambio, de trabajar en hojas de registro para paulatinamente ir trabajando con el sistema. Entonces, yo ahí también, Antonio, te pediría si le puedes comentar a los participantes cómo fue esa transferencia de conocimiento, cómo ustedes decidieron paulatinamente pasar del papel después de que ya pues, se automatizó el proceso para empezar a trabajarlo en la suite. Sí, bueno, efectivamente lo que acabas de mencionar, David, David, Iván, bueno, es muy cierto, ¿no? Si no tenemos el respaldo de la dirección o de la misma gerencia, obviamente esto inicia y puede quedar ahí, ¿no? Hemos tenido bastante apoyo, ¿no? De la empresa, en este caso Eneriel siempre está consolidado de ser una empresa que está buscando la mejora continua y parte de ello es esta automatización de la información, ¿no? Y efectivamente ya en el traslado de cómo hemos aterrizado esto, obviamente se dieron en diferentes niveles, ¿no? El primer nivel
a nivel de manejo de responsables, a nivel de cada una de las jefaturas para poder participar y crear, en este caso, todo lo relacionado a BPM. Y de esto bajamos al segundo nivel, se podría decir, a nivel de los supervisores, tanto los supervisores de planta como los supervisores de calidad y los analistas de PCP para poder también hacer el despliegue de la información, ¿no? Porque al final ellos tenían que hacer la labor de validadores, ¿no? Y finalmente el aterrizaje fue ya el tema operativo, ¿no? Ya el operario de cada máquina que está, digamos, que está como responsable de la información, ¿no? Si bien es cierto, lo manejamos primero por un periodo de 2 meses de llevar la información en papel y sistema, ¿no? De manera paralela para comprobar. Como les mencionaba, para nosotros es importante tener la evidencia del cumplimiento con nuestro sistema de gestión, ¿no? Eso es un tema que nos garantiza en el tema de calidad. Entonces no podríamos dar un salto sin tener esta evidencia previa de que tanto sistema como físico se esté llevando de la misma forma, ¿no? Entonces ya en esta etapa de post, digamos, implementación, están en el tema de conocimiento, de también de encontrar por ahí algunas observaciones, que es lo que ustedes hemos tenido siempre la apertura en cualquiera de los momentos que se ha encontrado esto, hemos tenido esta apertura y nos ha ayudado a seguir mejorando, ¿no? Y eso es lo bastante bueno que hemos tenido de este trabajo en equipo que siempre hemos mencionado, ¿no? No solamente nosotros como personas que digamos que necesitan este servicio, sino ustedes que lo brindan, ¿no? Sin duda, Antonio. Y nada, lo que nosotros estamos aquí justamente comentando y compartiendo con el equipo y con todos los participantes es esa experiencia que hemos tenido contigo, con Fernando Espinosa, que hoy no nos acompaña, y pues con el resto del equipo industrial, porque siendo muy transparentes con todos los participantes, ha sido uno de los proyectos más desafiantes que hemos afrontado nosotros en Interact. Creemos que del lado de Energía también lo identificaron al inicio como un proyecto así bastante innovador y también muy disruptivo, porque como mencionábamos al inicio, ¿no? Imaginémonos el desafío de automatizar un proceso automatizado que ya industrialmente se está trabajando con maquinaria que tiene un grado de complejidad de ser 24/7, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos por mencionar son estos resultados. También mencionábamos un poco los desafíos que tuvimos, porque ciertamente hay lecciones aprendidas. El tema de la integración fue un desafío que nos costó algún tema de tiempo, de nuevo, no en la parte más de conexiones, sino en el tema más de real time, de reducir tiempos de respuesta. Fue un tema bien importante. Hubo un desafío también bastante significativo en la mitad del proyecto, que fue un momento cuando estábamos conciliando cómo debían ejecutarse los procesos, si los procesos y los subprocesos debían activarse en paralelo, si debían ir algunos secuenciales. Entonces, por más David, ¿se perdió el audio? algunos aspectos diseño inicial se identifiquen o se plasmen, es natural que puedan surgir algunos cambios propios del negocio o de la operación, ¿no? Aquí me dicen que se fue el audio, pero no sé si me escuchan bien. Sí, ahora sí, te congelas hace un momento, pero todo normal, ahora estás bien. Ok. Entonces de pronto como que comentaba mi última apreciación sobre los desafíos, ¿no? Uno de ellos también fue el de conciliar a la mitad de la implementación cómo iba a ser la ejecución de ciertos subprocesos, porque en el diseño se ha identificado trabajar un poco toda la estructura de inicio-fin, e identificamos que habían algunos que necesariamente se debían trabajar en paralelo para el tema de trabajar la información en tiempo real, de orden programada
o de fabricación específicamente, ¿no? Son un poco más de detalles, pero que no dejan de hacer parte de los desafíos propios del proyecto. Y bueno, es algo que nosotros queríamos compartir con ustedes. Luego de pronto del caso vamos a estar también compartiendo cuáles fueron esas buenas prácticas que nosotros fuimos utilizando ya sobre un abordaje más de gestión por procesos para transmitir a ustedes cuáles herramientas o cuáles técnicas nosotros fuimos empleando, si utilizamos diagnóstico de madurez o no, si trabajamos con caracterización o no. Pero entonces, de pronto, antes de pasar a esa parte, me gustaría, no sé, Antonio, David, si ustedes quieren comentar algo más, o de pronto damos un momento de preguntas para que los participantes las generen, cuestionen a Antonio o a David, a mi persona, y luego vamos a esa sección final de esas buenas prácticas, ¿les parece? Sí, genial, no, no hay problema. Sí, sí, está bien. De acuerdo, entonces a los participantes, si quieren dejar sus preguntas en el chat o si quieren de pronto, no sé si están habilitados los micrófonos. Aquí Vilma nos consulta que cómo se inicia un proyecto de esta envergadura, si hay un análisis previo. Cuando estuvimos conversando con el equipo de Energía de Vilma, se trabajó una prueba de concepto para que pues, el equipo tuviera esa seguridad y esa fluidez de que lo que querían trabajar a nivel de un porte mayor en la automatización realmente sí iba a ser conseguido o respaldado con la solución, con la SUIDCA, que es el producto que nosotros trabajamos. Entonces existió una prueba de concepto previa. Existió sí un análisis previamente a iniciar con todas las actividades. Y justamente en el análisis fue cuando nosotros identificamos que necesitábamos varios elementos adicionales, ¿no? Inicialmente íbamos a trabajar uno o dos consultores máximo, después ahí activamos a dos colegas más por la naturaleza propia de la automatización. David estuvo asumiendo la mayor parte, yo estuve apoyando en una parte más ahí técnica y todo el tema de integraciones. Y Jesse, que es un colega que creo que está acompañándonos también, estuvo apoyando en un tema también de toda la parte de caracterización y formularios. Entonces, sí existe un análisis previo. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos el proyecto, en las primeras sesiones, ya percibimos que el dimensionamiento que habíamos tenido en la prueba de concepto era aún mayor. Entonces fue algo que nosotros ya activamos, nos preparamos para conseguir de pronto ser mucho más asertivos al respecto, ¿no? Pero para responder específicamente si existió un análisis previo, existieron algunas abordajes que luego comentamos sobre la parte de buenas prácticas que ciertamente van a ser interesantes compartir con ustedes. Aquí Antonio, Daniel nos consulta lo siguiente. Él nos pregunta si además de la automatización de procesos, él quería preguntar lo siguiente: si tienen sedes de ensamblaje en Perú, cómo es el procedimiento de fabricación de las baterías y si importan láminas de litio, creo que es mucho más direccionado para el negocio. No, bueno, a ver, a nivel del proceso de ensamble que hemos visto, está básicamente asociado a la fabricación de baterías automotrices, ¿no? Y eso es básicamente lo que hemos visto. Más allá de en esto tenemos una locación nada más a nivel nos encontramos a nivel de Puente Piedra, en lo que es Lima,
y lo que es la fabricación de estas secas para que luego puedan ingresar al proceso de carga y el acabado mismo, ¿no? Y ahora, sobre un tema mencionabas algo de litio, creo que fue la pregunta. Sí, sí, dentro de la consulta nos pregunta Daniel, bueno, un poco cómo era el proceso de fabricación y que se importaban láminas de litio. No, a nivel de, en este momento a nivel de importación no manejamos eso. Lo que es importación manejamos todo lo que son los conjuntos plásticos, ¿no? Eso sí, lo que a nivel de importación, todo lo que es la materia prima básicamente, y lo que sí exportamos es a nivel de baterías, ¿no? De acuerdo, Antonio. Bien, yo estoy revisando si de pronto hay alguna otra pregunta previa que se nos haya podido escapar. Creo que hemos resuelto las preguntas, o por lo menos las que están aquí explícitas en el chat. Entonces vamos a de pronto dar cierre a esta parte de preguntas. Estaría compartiendo mi pantalla y pues una vez más agradecerte, Antonio y David, por estar aquí presentes apoyándonos en la diseminación de cómo fue esta experiencia y pues que en el día a día ustedes lo viven constantemente, ¿no, Antonio? De estar trabajando con la herramienta y pues de haber iniciado este camino de BPM. Ok, igual, muchas gracias, al contrario, un gusto de compartir esto. Muchísimas gracias, Antonio, una vez más. Yo paso aquí entonces a compartir mi pantalla y complementar justamente lo que hemos estado compartiendo con ustedes sobre esta referencia de cuáles son esas prácticas o cuáles fueron esas técnicas o herramientas que nosotros fuimos empleando dentro del proyecto. Vamos a mencionar de pronto cómo es el ciclo de gestión por procesos que nosotros hemos venido interesando sobre qué trabajamos con el JET o qué no trabajamos y por qué no. Recordando que cuando hablamos de gestión por procesos, si bien existe un ciclo, si existen herramientas y buenas prácticas, no existe un solo camino para abordar necesidades o proyectos. Entonces, lo interesante es entender bien la necesidad y pues de qué herramientas o de qué técnicas nos basamos. Y a nivel de Interag, comentaba Félix al inicio de donde somos una empresa brasileña, en donde estamos localizados y de qué manera trabajamos. Y hay un punto de pronto que nos gusta referenciar siempre, y es que si bien nosotros trabajamos con una BPMS como Interag, nosotros tenemos un producto mayor que se llama Suite SA. Uno de los módulos es una BPMS y tenemos 15 módulos adicionales. En estos otros módulos, lo que nosotros conseguimos hacer organizacionalmente es hacer una gestión transversal del negocio, no solo a nivel de procesos, sino a nivel de gobiernos, a nivel de riesgos o toda la parte de compliance o proyectos, según la naturaleza que el proyecto o el cliente requiera. Y antes de empezar con la parte de estas buenas prácticas y estas técnicas, me gustaría de pronto pedirles a todos ustedes, los participantes, que puedan escanear el código QR que tenemos aquí en pantalla y responder una pequeña pregunta. Y es, ¿qué métodos ustedes actualmente usan, sea individualmente, sea a nivel de las organizaciones, para trabajar toda la parte de modelaje de procesos? Yo voy a dejar también aquí el link en el chat para de pronto las personas que no tengan a la mano el celular puedan ingresar desde la página web y responder la pregunta. Entonces yo aquí voy a compartir las respuestas que ustedes van comentando y dejamos 30 segundos, un minuto y volvemos para recapitular. ¿Listo? Entonces aquí ya están apareciendo algunas respuestas. Entonces a la pregunta de qué métodos usan para modelar procesos. Estamos viendo por aquí Visage, Interact Flow, estamos viendo Blueboard Live, Golden Bell, Aura, BPM. Entre mayor la palabra y más centralizada,
quiere decir que mayor número de respuestas se está teniendo al respecto. Entonces aquí vemos que de forma más centralizada aparece Visage, está por ahí cerca Visio, Golden Bell por ahí también, BPM, ok, diagrama de flujo, estamos con 30 respuestas y en la participación del evento estamos con 149 participantes, entonces vamos a dejar un poco más para que continuemos aquí respondiendo, para tener de pronto una muestra un poco mayor, pero ya vemos que se va moviendo un poco el panorama o aquí nuestra nube de palabras. Aparece Golden Bell, que ya se redujo un poco, viene Camunda, diagrama de flujo, RAD, ad hoc, EPC, ok, Visage BPMN, Kawemo, Camunda, BPM Designer, ok. Tenemos aquí una que dice Integrador BPMN 2, ¿de acuerdo? Entonces, vemos aquí cierta consistencia. Debemos mencionar algunas herramientas de software. Mencionan también algunas notaciones. Y mencionan también algunos sistemas o algunas herramientas de modelaje. Entonces, estamos llegando a 50 respuestas. Se mantiene en el centro Visage como la respuesta que más predomina a esta consulta. ¿Y cuál es la intención o la provocación, el porqué de esta provocación de entender o conocer un poco sobre cuál es el método que se usa para modelar procesos individualmente o a nivel organizacional? Porque muchas veces dentro de las empresas no sabemos si es algo de mercado o algo que tal vez nosotros desarrolladores de software o tecnología hayamos generado. Muchas veces consideramos una solución tecnológica como la práctica para modelar procesos o, peor aún, para hacer gestión por procesos. Cuando la herramienta tecnológica o la práctica o la técnica es uno de los elementos que nos ayuda a andar en el camino de gestión por procesos. Aquí vemos que continúa moviéndose la tabla, la nube de palabras. Y justamente lo que nosotros queremos compartir en estos 15, 20 minutos finales, después de haber presentado el case, es cuáles son aquellas herramientas que nosotros a nivel de proyectos, ya hablando un poco de Interact, hemos venido interiorizando y hemos venido trabajando dentro de los proyectos BPM. Sin duda, varias de las herramientas que ustedes están mencionando aquí, por ejemplo, software a nivel de Visage, a nivel de Visio, Camunda, veíamos el Interact Flow, son herramientas de software que ayudan con el modelaje de procesos, muchas de estas en notación BPM, ¿no? Sin embargo, si nosotros vamos a modelar una estructura de datos, o si de pronto nosotros vamos a modelar una estructura más de alto nivel o de negocio, tal vez BPMN no sea la única notación o la notación a la cual deberíamos estar requiriendo o deberíamos estar solventando nuestras actividades. Y para ello, nosotros aquí, paso por aquí para compartir la otra parte de la presentación. Queremos compartir un poco de cómo esas herramientas nosotros las hemos venido interiorizando en todo el ciclo de gestión por procesos. Este ciclo es un ciclo que nosotros trabajamos internamente a nivel de Interact, que hemos tomado sobre buenas prácticas. Una de ellas, por ejemplo, viene desde el CEBUC. Nosotros lo trabajamos desde la versión 3.0. Bueno, en ese tiempo se llamaba solo la versión 3. Y lo que queremos transmitir es que ese ciclo de gestión por procesos que está dentro del CEBUC 4.0, nosotros lo hemos adaptado a la realidad que hemos venido encontrando en el mercado sobre las necesidades de los proyectos que hemos venido encontrando y trabajado con los diferentes clientes. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros empezamos a trabajar todo el tema de necesidad del por qué el cliente requiere hacer una mejora de procesos, por qué está pensando en automatizar un proceso, nosotros siempre buscamos de una forma muy específica entender cómo
esa automatización, cómo ese rediseño de procesos, cómo esa caracterización de procesos está apuntando a las definiciones estratégicas del negocio. Estrategias que la empresa tiene definidas y que efectivamente van a ser soportadas o solventadas con esa actividad o esa iniciativa BPM. Para ello, ¿qué nosotros trabajamos? Aquí viene la parte de las herramientas, toda la parte que vamos mencionando. En la parte inicial, cuando nosotros estamos entendiendo ese alineamiento, cuando empezamos a descubrir, a mapear, a caracterizar los procesos, nosotros usamos algunas herramientas. Una de ellas, por ejemplo, es toda la parte del diagnóstico de madurez, posteriormente el modelaje de los procesos. Ese diagnóstico de madurez nosotros, ¿dónde lo desarrollamos? En este caso lo trabajamos en la herramienta de Interact Flow, que es una solución que nosotros mismos hemos desarrollado y disponibilizados para el público. Es una herramienta gratuita. Y el modelo de madurez que nosotros utilizamos es un modelo de madurez formulado por Pedro Robledo, que hoy inclusive estaba presentando en el horario de la mañana en el evento de madurez. Que hemos incorporado el formulario de las 35 preguntas, donde inicialmente nos da un resultado sobre qué tan madura está nuestra organización a nivel de gestión por procesos sobre los 7 pilares. No solamente cuando hablamos de BPM debemos pensar en procesos o tecnología, debemos considerar gobernanza, debemos considerar cultura, personas. Entonces, al responder esas preguntas, vamos a tener una noción inicial de en qué nivel estamos. Entonces, los invitamos a ustedes que puedan de pronto ingresar y según las preguntas que se vayan generando, tener una noción inicial. El cuestionario es uno de los elementos para tener ese entendimiento de en qué nivel estamos. Tenemos un segundo elemento o herramienta que es toda la parte documental para cruzar y validar la información sobre las respuestas y naturalmente un entendimiento sobre los líderes o gestores del negocio para entender si efectivamente la consistencia documental y de las respuestas bate o hace match con lo que estamos encontrando en la gestión. Entonces es una de las herramientas que usamos los proyectos. Por ejemplo, en el caso de Energet no fue utilizada, tenía un foco muy específico sobre un proceso muy detallado. Entonces entender, por ejemplo, en ese caso otros aspectos podría ser interesante. Sí, ahora para el alcance del proyecto tal vez no sería el momento de ejecutarlo o de efectuarlo. No quiere decir que más adelante, si así lo desea y lo ve Energet, se pueda trabajar. ¿Qué más nosotros identificamos en esta parte inicial de toda la parte de alineamiento, de toda la parte de objetivos y toda la parte estratégica? Nosotros trabajamos con lo que es un análisis de procesos, toda la parte del SWOT o el FODA, como se conoce en español. Y dentro de este análisis, nosotros empezamos a decantar y a segmentar el entendimiento del proceso. De nuevo, el proceso no es solamente el flujo de actividades, la secuencia de trabajo, los roles o responsables. El proceso se permea y se ejecuta sobre un contexto, sobre un ambiente operacional, sobre un ambiente cultural, sobre un ambiente de negocio. Y lo que buscamos dentro de este análisis es entender ese contexto de negocio, contexto cultural, un desempeño ya propio del proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los consultores de Interact y con algunos miembros o equipos comando, como le llamamos nosotros al equipo del cliente, empezamos a identificar o a intentar responder a esta serie de preguntas. ¿Cuál es el objetivo del proceso? ¿Cuál es el propósito del proceso? Que no son lo mismo. Por ejemplo, a nivel del CBUG en la versión 4.0, una de las preguntas que se sugiere formular es ¿por qué el proceso existe? Es una pregunta del libro, pero que si uno la hace muchas veces a los gestores,
ellos no saben qué responder, no tienen muy claro por qué el proceso existe a pesar de que estén todo el día trabajando sobre el mismo. Entonces, dependiendo más allá de la pregunta, lo que nosotros buscamos es entender el contexto organizacional donde el proceso o los procesos que se van a ver afectados con esta iniciativa. Cuando hablo de iniciativa me refiero a caracterizar un proceso, a levantarlo, automatizarlo, según pues el alcance propio de la iniciativa se encuentra. Entonces, existen una serie de preguntas que nosotros trabajamos y sobre estas preguntas y sobre estas respuestas tenemos una ponderación y adicionalmente entendemos el contexto organizacional y del proceso. Por ejemplo, hay un tema aquí a nivel de desempeño, donde nosotros indagamos o consultamos. Bueno, el proceso está cumpliendo las expectativas, el proceso realmente está cumpliendo con los acuerdos de nivel de servicio o el SLA, como sería en inglés, si está cumpliendo cuáles son esos niveles. Entonces, es una herramienta, es una técnica que nosotros usamos para analizar cómo se encuentra el proceso, inclusive antes de empezar a trabajar toda la parte más de modelaje o toda la parte más de diseño. No voy a entrar en todo el detalle, pero de pronto ciertamente podemos compartir con ustedes los links o esta información, pues para que ustedes la puedan revisar con un poco más de detenimiento. ¿Qué más hace la parte inicial de alineamiento de expectativas, de metas, donde estábamos entendiendo cómo funciona el negocio y la organización, y que esto va un poco más orientado a entender el proceso? Nosotros trabajamos, y es una de las técnicas que está tomando más fuerza en los últimos proyectos. Hemos empezado a trabajar con lo que es un canvas o un lienzo de procesos. ¿Qué es lo que nos empieza a facilitar esta herramienta? Nos empieza a dar una visión sistémica del proceso sin necesariamente aún llegar a todos los detalles. ¿Necesitamos llegar a los detalles operacionales? Sin duda, solo que antes necesitamos entender el contexto del proceso, ya que hemos conseguido previamente entender el contexto organizacional o donde el proceso se encuentra involucrado, donde se ejecuta, con qué actores y con qué responsables. ¿Qué nos facilita este proceso, o mejor, este lienzo de procesos? Que tenemos una visión sistémica del mismo. Tenemos en la parte central, lo que generalmente llamamos como el CIPO, cuáles son los proveedores y las entradas, cuáles son efectivamente las actividades o el proceso en sí, y cuál es la salida junto con lo que serían los customers o los clientes. Solo que no nos quedamos en el CIPO o en la herramienta de modelaje de alto nivel. Identificamos cuál es el proceso, el propósito del proceso. Entonces, es diferente a qué es lo que entrega el proceso. Entonces, en un proceso, por ejemplo, de adquisiciones, tal vez lo que el proceso va a entregar es un producto o es un servicio a nivel de adquisiciones, pero el propósito tal vez va a ser fornecer o proveer las herramientas para que el componente administrativo o las áreas funcionales permitan trabajar en su operación. Entonces son elementos o contextos diferentes. Y en la parte inferior, lo que nosotros intentamos identificar es cómo el proceso se encuentra expuesto sobre las diferentes visiones, reglas de negocio, actores, tecnología, riesgos y controles, toda la parte de indicadores. Cuando hablamos de indicadores de desempeño, indicadores de control y también la flexibilidad que está teniendo el proceso en esos momentos. Entonces, es una herramienta que de nuevo trabajamos al inicio de las iniciativas y sobre la cual también sustentamos lo que sería el modelaje ya propio del proceso. El modelaje, y ustedes de pronto compartían en las respuestas, existen varias herramientas para hacer el modelaje. La notación que nosotros utilizamos, si hablamos de la parte más orientada a BPM, es la notación BPMN. Sin embargo, no es la única notación que nosotros utilizamos.
una herramienta que está tomando bastante fuerza es la herramienta o la notación de flujos lúdicos nacional, definido como lo es BPMN, pero sí existe la particularidad de que necesariamente llegar a un nivel tan técnico o tan duro como lo es BPMN al inicio. Entonces aquí yo voy a pasar un segundito a lo que sería de pronto un flujo lúdico, donde lo que se busca a un nivel más táctico, cómo el proceso funciona, cuáles son las tareas claves, cuáles son los responsables o los tiempos que se ejecutan para esas tareas claves. Flujo lúdico puede tener una orientación para describir el proceso, como puede ser este. Se puede también plasmar, caracterizar un flujo lúdico para describir los gaps o cuáles son los dolores que está teniendo el proceso. Entonces no es restrictivo a mostrar cómo el proceso funciona, sino también a describir de pronto oportunidades de mejora. Con el flujo lúdico, hoy de mañana David y Cindy comentaban del caso Ibermansa, también se trabajó con flujo lúdico y lo que permite es tener un approach, un entendimiento rápido del proceso, que lo podamos conversar tú a tú con niveles tácticos y estratégicos de la organización sin ir a detalles duros o técnicos como podría ser BPMN, no que sea mejor o peor, sino que tiene un enfoque particular cada uno y tiene un público particular cada uno. Entonces es una herramienta que se utiliza también con bastante frecuencia. El modelo un poco más en detalle, lo que estaríamos nosotros haciendo es utilizando la notación BPMN, trabajando en el Interact Flow. Por ejemplo, como mencionaba, lo trabajamos de forma liberada, no tiene ningún costo, o si ya vamos a empezar a automatizar el proceso, si el alcance del proyecto y esta iniciativa lo que busca no es solamente entender cómo funciona el proceso, analizarlo, sino también automatizarlo, ya pasaríamos a otra herramienta o la solución que es la de la suite SEA. Entonces, mostrábamos al inicio todo el tema de entender el negocio con un diagnóstico de madurez, con un análisis del proceso, entender el proceso a alto nivel con un Canvas para posteriormente conseguir desplegarlo a un nivel más bajo, a nivel de operación, como sería un modelo BPMN. Con un modelo BPMN como este, ya plasmado, ya modelado, podemos someter a una práctica de análisis que también se trabaja con mucha frecuencia. Algunos dicen o sugieren que se puede trabajar sin tecnología, particularmente, esta es una opinión un poco más personal, considero que es más desafiante hacer una simulación de un proceso sin una tecnología como una BPMS. No quiere decir que no se pueda, puede trabajar con muestreo, con macros de pronto de Excel, pero de pronto va a tener un poco más de complejidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con esta parte de la simulación de un proceso? Nos referimos a que no necesitamos automatizar el proceso, es decir, aún crear los formularios, las reglas de negocio, las vistas, para ejecutar el proceso, sino que antes de ir a esa parte más de operacionalización, de automatización del proceso, debemos, a nivel de buena práctica, someterlo a una simulación, es decir, cómo está funcionando el proceso, sobre el número de personas que ejecutan el proceso, de roles, de tiempos definidos y de costos, cómo el proceso se está comportando. Entonces yo voy a abrir aquí un proceso rápidamente. Es un proceso aquí que tengo de solicitud de permiso. Y sobre este proceso, yo he construido un escenario en el cual solo tiene un analista de recursos humanos. Y he configurado cada una de estas tareas, cada una de estas actividades con los tiempos, con los responsables, con el número de ejecuciones y de costos para que él me genere todo el análisis. Entonces aquí ya me mostró el mapa de calor justamente porque ya había rodado
la simulación previamente. Pero si yo le doy aquí, por ejemplo, que tengo una ejecución del proceso, y él me va a empezar a mostrar todo lo que sería cómo se construye el mapa de calor sobre la simulación. Entonces, ¿qué quiero reforzar o dejar como énfasis en esta parte? Que con la simulación, nosotros, una vez ya tenemos el entendimiento del proceso, lo hemos modelado, podemos ya identificar los cuellos de botella o donde podemos tener unas oportunidades de mejora. Para que ahí pasemos efectivamente a la etapa de diseño de oportunidades de mejora, de to-be o lo que el alcance de esta iniciativa requiera. Entonces, es una herramienta útil, es una herramienta versátil y que nos ayuda de nuevo a no sugerir y empezar a trabajar sobre mejoras sin tener de pronto una noción si va a funcionar o no. Entonces, levantamos todo el contexto organizacional del proceso, modelamos el proceso a alto nivel, Canvas, luego BPMN, y lo sometemos a una simulación. Sobre esta simulación, ya efectivamente, nosotros podemos identificar dónde tenemos oportunidades de mejora, sea a nivel de roles, sea a nivel de responsables o de tiempos o de la misma operación. ¿Esto para qué? Para posteriormente hacer lo que sería el modelaje del proceso o el diseño de lo que sería el to-be. Entonces, estoy mostrando una serie de herramientas, todas las tenemos de nuevo contextualizadas desde lo que sería aquí nuestro ciclo, donde vamos pasando en esta parte de rediseño, la parte de modelaje técnico, y aquí en el modelaje técnico nosotros estaríamos construyendo lo que va a ser nuestro proceso. Entonces yo tengo mi proceso que lo puedo importar directamente del Interact Flow, lo puedo traer directamente de mi simulador, y sobre cada una de las actividades, aquí por favor los más experientes en BPMN no me juzguen por esta forma de modelaje de este proceso, que quiero transmitir es justamente la lógica secuencial. En este caso, lo que estaríamos nosotros es ya empezando a trabajar en la automatización. ¿Qué quiere decir trabajar en la automatización? No solo modelar el flujo, sino que empiezo a construir los formularios. Entonces, esta actividad requiere de un documento, requiere del registro de un número, registro de un contador y de pronto de un email. Voy construyendo los formularios drag and drop para que los usuarios posteriormente pues registren su información. Entonces, muchas veces consideramos automatización como el punto inicial cuando la tecnología y la automatización son un punto intermediario, ni siquiera es el fin, porque después de la automatización vamos a estar trabajando en todo lo que sería el monitoreo, ¿verdad? Y la mejora continua, es decir, sobre lo que se está ejecutando en el proceso, cómo se está comportando, que si lo vemos a nivel de nuestro ciclo de gestión por proceso, diseñamos los cambios, toda la parte de to-be, todas las mejoras propias, las desarrollamos y sobre la implementación, la ejecución propia, empezamos a acompañar, a medir, a gestionar. Veíamos con David, con Antonio ahorita el proceso de energía, de los diferentes procesos. Estamos justamente en esta parte de medir el éxito, que de forma explícita es acompañar cómo se están comportando los procesos a nivel de mapa de calor, donde se está demorando más o donde está siendo más fluido la ejecución de tareas y actividades. Y si bien aparece como una fase número 5 que aparentemente podría ser la última, lo que debemos considerar es que esta fase número 5 nos debe servir como input para una parte o una fase inicial, sea sobre una mejora o un versionamiento, que inclusive Antonio ya mencionaba que algunos de los subprocesos están en versión 2 o en versión 3, o directamente entender ese proceso como así para llevarlo nuevamente en la rueda o en el ciclo, ¿no? Por eso de pronto nosotros
sugerimos o preferimos trabajarlo más sobre un ciclo de gestión para transmitir esa continuidad propia de la mejora y la gestión por procesos. Entonces, sin querer de pronto extenderme más sobre estas buenas prácticas, sobre lo que nosotros como Interact intentamos llevar a los clientes en los diferentes proyectos BPM, voy haciendo la finalización aquí de mi conversación. Y de pronto abro para preguntas o comentarios y también abro aquí en el chat si existen más inquietudes. Aquí María pregunta si alguno del equipo tiene o conoce alguna fuente donde pueda referenciarme de los flujos lúdicos. Nosotros, María, podríamos compartir contigo o con el equipo de ABPMP para que posteriormente haga la diseminación de estos aspectos sobre los flujos lúdicos, sin ningún problema. Aquí Daniel menciona algo sobre Interact Flow. Interact Flow tiene varias versiones. Entonces, Interact Flow tiene una versión única, Daniel, es online. No sé si de pronto alguien del equipo aquí me puede ayudar colocando el link. Y tú te registras únicamente con el usuario, la contraseña o con el Facebook y ya ingresas directo. Entonces, vas a tener acceso a modelar tus procesos y también a generar las veces que sea necesario el diagnóstico de madurez. Bien, creo que he resuelto aquí las dudas. No sé si existe algún comentario adicional. Bueno, están preguntando por el tema del registro de la asistencia. Ok. De acuerdo, no sé si no existen entonces más comentarios. Félix, creo que aquí me están mencionando. Ah, ok. Sí, Mariela, ¿cuál es tu consulta? Perfecto. ¿Qué ventajas ofrece la herramienta que presenta frente a Visage? Nosotros, ahí, esa pregunta de Eduardo, disculpa, pensé que era de Mariela. Nosotros trabajamos a nivel de la CUDCA sobre lo que sería la gestión, no solamente por procesos, sino la gestión del negocio, Eduardo. Entonces nosotros tenemos dentro de la herramienta no solo BPMS, sino lo que es una BPA, un BAM y toda la parte de gobernanza para los procesos, para los roles y también la parte de indicadores. Entonces es una gestión más sistémica, más holística. Gestionamos riesgos, gestionamos toda la parte de controles. Entonces esa es la característica que tiene nuestra solución, lo que sería a nivel de gestión por procesos, EPM, ¿no? Toda el enterprise, la gestión del negocio, no solo enfocado a procesos. Aquí nos pregunta Mariela, que sí es importante que cuando desarrollemos la gestión por procesos también identifiquemos riesgos, ya sean operacionales, entre otros. Es fundamental, Mariela, nosotros dentro de la gestión del proyecto identificamos de forma recurrente qué riesgos están asociados al proyecto, y sobre los procesos es fundamental identificar riesgos más operacionales. Muchas veces el área de procesos y el área de riesgos trabajan sobre procesos, pero no se conversan entre ellos. Entonces es un tema más de alineamiento, porque a nivel de gestión es fundamental. De operación sí, y a nivel más estratégico tal vez en la línea de compliance. Aquí me comentan al interno que nos queda 1 minuto. Entonces, de pronto la última pregunta que creo que era de Daniel, si la suite que utilizan es también versión cloud. Sí, efectivamente es también versión cloud, se puede trabajar SaaS o on-premise, que en algunos clientes por política de seguridad así lo requieren. De acuerdo, de acuerdo. Creo que ya estamos entonces en nuestros segundos finales. Agradecerles a todos los participantes, David, a
Tía Antonio, una vez más, muchas gracias por la participación, por toda la parte de entendimiento y por toda la transferencia de lo que sería cómo fue el proyecto a nivel de Emergen. Perfecto, excelente presentación. Muchas gracias a los amigos de Interact. Han podido explicar sobre la implementación, en este caso de éxito. Agradecer pues también a Antonio, a David por darnos lineamientos y pautas de cómo se hizo esta implementación. ¿Sí? Muchas gracias. Más bien, los invito a ustedes, amigos de Interact, a que puedan dejar sus datos de contacto para cualquier consulta, comentario que quieran hacer nuestros amigos participantes, puedan acceder directamente con ustedes. Ok, vamos a dejarlo. Sin duda, sin duda. No sé si ahí pueden publicar ahí sus datos de contacto. Genial, excelente. Ahí en el chat lo acaban de publicar, ahí lo pueden contactar vía correo, vía WhatsApp, has dejado su dato de contacto para que consultas, comentarios pertinentes al uso de esta herramienta y alguna duda adicional en relación al caso de éxito pueden contactarlos directamente. Muchísimas gracias, estimados amigos.